El mundo está cada vez más dividido y en tensión. Nos encontramos en la tercera semana desde que Hamás atacara vil y cruelmente al territorio israelí, causando 300 muertes, entre ellas no solo israelíes, sino también murieron de diferentes nacionalidades. Todavía siguen las incógnitas de cómo pudieron traspasar una de las fronteras más seguras del mundo, una de las fronteras más monitorizadas y con más vigilancia. Pero esto sigue siendo un verdadero misterio. Hay una extrañeza general en Israel. Esto no se está haciendo eco los medios de comunicación, pero ahí están viendo la manifestación que se estaba dando justo anoche, el pasado sábado, porque salían a la calle miles y miles de israelíes contra el gobierno de Netanyahu, ya que 8 de cada 10 israelíes, según la prensa judía, acusan a Netanyahu de ser el responsable de que jamás pudiera entrar fácilmente y estuviera operando a su manera, claro, operando de forma terrorista, asesinando y matando tranquilamente durante 6 horas y que no hubiera una actuación rápida y con celeridad como la que debería haber habido, claro. Y estas son las incógnitas que no convencen, desde luego, con el gobierno de Netanyahu, que ya Netanyahu venía siendo muy cuestionado porque pesan a sus espaldas causas de corrupción. También los ciudadanos estaban manifestándose contra él. Un total de 900.000 israelíes habían salido este año a la calle contra el primer ministro israelí. ¿Por qué? Pues porque quería hacer una reforma judicial para cambiar las leyes a su favor y que no le afectaran las causas por las que pudiera ser enjuiciado. Lo que está claro es que está salpicando a todo Occidente. El mundo está cada vez más en tensión. Las protestas se siguen sucediendo y ahora mismo hay claramente en Occidente dos facciones divididas, pero más que nunca con más virulencia, con más violencia, y están muy marcadas. Una de ellas es la que está a favor de Palestina. Las protestas se siguen sucediendo a lo largo de todas las ciudades, tanto de Estados Unidos como de Europa. Lo estamos viendo en Madrid, cómo se concentran todos los días en la Puerta del Sol. También lo estamos viendo, por ejemplo, en diferentes ciudades de España. Ha habido en este fin de semana también manifestaciones a favor de Palestina. También hemos estado viendo en Estados Unidos como en Nueva York una gran ola recorría las calles a favor con banderas palestinas. También se está sucediendo en Europa, como puede ser Londres, Berlín, en Australia, o sea, en todos los continentes, pero es que también el mundo árabe está sacudido y también está apoyando a Palestina. Por otro lado, está aquellos que están a favor de Israel y que se posicionan claramente con Netanyahu y con todo lo que está haciendo y con ese contraataque. Bien, pues así es como está el asunto. Unos se sienten amenazados, una comunidad, la comunidad musulmana, ha denunciado que se siente amenazada y la comunidad judía siente mucho dolor y también siente muchas amenazas porque está viendo cómo están siendo hostigados también en Occidente por los musulmanes. Pero es que ambas comunidades están denunciando no solo eso, sino que también los occidentales que viven aquí, cristianos, también se están sintiendo inseguros. ¿Por qué? Pues porque hay una alerta terrorista, porque se han activado los lobos solitarios y porque se está llamando a la yihad en todo Occidente. Y es que más allá de que estos odios, que de verdad les digo, estamos en un ambiente de preguerra. ¿Qué sucede en los ambientes de preguerra? Que las empatías de un bando y otro se han difuminado, se esfuman. Esto se ha estudiado siempre a lo largo de la historia. Cuando el ser humano está preparado para la guerra es cuando han conseguido demonizar al enemigo de tal manera que hay una insensibilidad absoluta en el que ya los niños no te importan, de un bando o de otro. Este es el punto en el que el ser humano ha estado preparado para la guerra, pero no es que quisiera ese ser humano prepararse para la guerra, sino que en todos los casos, tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, fueron sometidos a una propaganda de guerra de medios de comunicación tanto a un bando como a otro. La población al final es víctima, compra esa propaganda y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que se posicionan y ya tienen los poderosos dos facciones, el mundo dividido y ellos encantados. ¿Para qué? Pues para llevarnos a una guerra. Ya hemos visto a Netanyahu
ir al gobierno de Italia, acudir y decir que esto es una guerra de civilizaciones. Yo de verdad, sinceramente, apelo a la cordura, pero al sentido común, porque cuando esto sea irreversible y cuando se empiecen a llamar a jóvenes y al final termina sucediendo una tercera guerra mundial, de verdad nos vamos a arrepentir muchísimo. Entonces creo que esto hay que verlo desde el punto geopolítico, con toda la sangre fría del mundo, porque aquí son los poderosos y los líderes y las élites los que salen ganando y nunca es el pueblo. Esto lo sabemos y es así. Primero hay que analizar por qué ahora mismo está Netanyahu llamando una guerra de civilizaciones, teniendo nosotros ahora mismo a muchísimos refugiados cabreados con estas guerras provocadas en su mayoría por Occidente y que han entrado aquí sin saber, sin control, porque de hecho ha salido ahora la noticia, se acuerdan del turco que estuvo 12 horas paseándose por Bruselas después de haber matado a 2 hinchas suecos tan tranquilo y la policía belga no hacía absolutamente nada por una ineptitud absoluta y una inutilidad. Bien, pues resulta que tenía antecedentes penales de terrorismo y no solo eso, sino que se había escapado de la cárcel y había entrado tan tranquilamente a nuestro territorio. Con lo cual, antes que fijarnos en esos odios que nos quieren avivar estas élites mundialistas, que nos quieren conducir toda la industria armamentística a una guerra mundial, y que también nos puede afectar en una guerra civil, porque en Israel por lo menos tienen fronteras, pero es que díganme ustedes, miren Nueva York, miren Madrid, miren otras ciudades, ¿qué fronteras hay ahí? Aquí estamos ya todos, aquí están todos mezclados. Es que esto no tiene otra lectura que la de la guerra civil. Es que esto está siendo muy preocupante, muy alarmante, cómo se están avivando los odios. Y esto no sale de la nada. ¿Parece programado? Pues sí, parece programado, porque desde luego que aquí, ya lo han denunciado varios imanes, aquí está entrando gente sin control. Esto lo ha denunciado desde el mundo arabo-islámico y han dicho que, por ejemplo, vamos a ver cómo el rey de Jordania desvela claramente en estas declaraciones que ellos no van a acoger refugiados. Precisamente estas declaraciones han pasado desapercibidas y, señores, son muy esclarecedoras, porque hablan de los sospechosos habituales, aquellos que desestabilizan sociedades, aquellos que están haciendo que tu barrio sea peor, que tu ciudad sea más insegura, que tú te sientas amenazado y que no te sientas como en casa y que de repente te veas todo como extraño, más peligroso y ajeno a ti, a tu mundo, al mundo de ayer. Y es que esto ha sido una obra de ingeniería social provocada, no ha sido de forma natural, ni muchísimo menos. Y aquí ha habido agentes detrás. Escuchemos al rey de Jordania lo que dice. ¿Por qué no va a acoger refugiados palestinos? Escuchen esas declaraciones porque son muy interesantes y no se les ha hecho ni caso. Y lo ha dicho el rey de Jordania aquí en Europa, tan tranquilamente. Pero claro, la prensa no le interesa hablar de esto. Part of the question on the issues of refugees coming to Jordan, and I think I can quite strongly speak on behalf not only of Jordan as a nation, but of our friends in Egypt. That is a red line, because I think that is the plan by certain of the usual suspects to try and create de facto issues on the ground. No refugees in Jordan, no refugees in Egypt. Bien, pues ¿quiénes son esos sospechosos habituales? Pues son los gobiernos, son las élites, es George Soros. George Soros está detrás, por supuesto, de toda esta financiación para que vengan refugiados. Y si no, vean cómo las donaciones son millonarias. 500 millones de euros ha dado en los últimos años a empresas, a ONG, que trabajan con estos refugiados. Él mismo dijo, espero que toda esta operación sea exitosa. Vamos a ver, ¿qué éxito puede tener una inversión en refugiados? Él espera tener retorno de esto. ¿En qué sentido? ¿Por qué espera que sea exitosa? Pregúntenle a Suecia si ha sido exitoso, porque el país está colaborando con el ejército. Tiene una guerra declarada de pandillas procedentes del ISIS, porque sí se le ha colado
terroristas del ISIS en Suecia. Son aquellos que están manejando las pandillas. ¿Y cómo puede pasar esto? ¿Cómo se pueden colar aquí? ¿Es que de verdad no hay ningún tipo de control? Pues no. Y no es normal entonces que veamos a Netanyahu acudir al gobierno de Meloni y decir que estamos en una guerra de civilizaciones y pedir que los países europeos vayamos, bueno, por Netanyahu, claro, él por pedir que no quede, claro, que lo ayuden todo el que pueda. Pero ¿realmente podemos? O sea, ¿Occidente se va a meter en una guerra, en una frontera de miles de kilómetros y va a enviar allí a su ejército en lugar de defender sus propias fronteras? Esto es absurdo, no tiene ningún sentido. O sea, que estamos reclamando que las fronteras estén defendidas en Israel, pero las nuestras están abiertas. La de Estados Unidos en Texas sigue abierta. Eagle Pass, ya han pasado por allí más de 160 nacionalidades. Están entrando de todos los países sin control. No sabemos qué está entrando en el país y tiene antecedentes como este turco, pero aquí se ha demostrado que no hay control ninguno y que sobre esta gente pesan órdenes de captura en sus propios países de origen. Con lo cual, Soros no sabe esto. Es curioso, ¿no?, cómo este individuo al final está llenándonos los países en colaboración con los gobiernos, por supuesto, porque ahora veamos quiénes están detrás del empeoramiento de las ciudades, de la peligrosidad y de que al final haya choques culturales y de que aquí nadie se entienda, todo el mundo se sienta amenazado y todo el mundo sienta que su mundo de ayer ha sido borrado. Esto es datos de ACNUR que van a escuchar ahora mismo. Por ejemplo, ACNUR, la Agencia de la ONU de los Refugiados, ha recibido el compromiso de todos los gobiernos occidentales, es decir, que mientras nos están llamando a una guerra para librar una batalla en otra frontera, están también financiando que vengan de todos los países que están en guerra. O sea, le quieren declarar la guerra a países donde sus refugiados al final terminan entrando aquí. Es decir, gente a la que le has declarado la guerra después la coges aquí. ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar en todo esto? Nada bueno. ¿Ves? Que vamos a ver, es que esto es delirante. Bien, pues en estos datos la Agencia de la ONU de los Refugiados ha recibido el compromiso por parte de los gobiernos occidentales de financiar operaciones de ayuda, lo llaman ayuda, por ejemplo, la última ayuda fue de 857 millones de dólares, con objeto de dar apoyo, señores, a 67 millones de personas que se van a desplazar en todo el mundo, con lo cual se va a seguir regando de dinero y se va a seguir fomentando todo esto, mientras se está llamando una tercera guerra mundial. Esto de verdad se está poniendo muy, insisto, muy peligroso para los ciudadanos de a pie, para la clase media en Occidente, de verdad. Si bien con ello dicen que no se cubren las necesidades y lo que quieren es continuar con sus operaciones de ayuda humanitaria, dice ACNUR, con refugiados que proceden de Irak, Siria, Yemen, República Democrática del Congo, Sudán, Afganistán y Bangladesh. ¿Qué puede pasar malo en todo esto? O sea, que van a venir todos estos que apoyan, por ejemplo, a Palestina y vamos a liarla aún más, ¿no? Vamos a llamar a esta tercera guerra mundial. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Porque se está llamando una guerra de civilizaciones, se está viendo un ambiente de preguerra, pero es que lo que tenemos que fijarnos es quiénes nos están metiendo en esta guerra, más allá de destinar, porque esto es muy viejo, esto se sabe muy bien y lo saben muy bien los ingenieros sociales y todas las operaciones psicológicas y de propaganda que se realizan para convencer a la población de que tienen que luchar y que tienen que ser violentos contra su vecino. Bien, pues es una gran operación, una obra maestra para que desviemos la atención de los verdaderos responsables, de los que están detrás, que no son otros que la Unión Europea, Estados Unidos, que está permitiendo todo esto, que está permitiendo revolver el mundo de esta manera, desestabilizar las ciudades, desestabilizar tu barrio, desestabilizarlo todo, generar caos, para después, ¿qué? Que les ruegues que pongan orden, que les ruegues
todo, porque no se dan cuenta que de repente Biden, con muy mala fama y con la popularidad muy baja, Netanyahu también, Soros incluso, ya nadie ahora está hablando de Soros, y todos estos, incluso la propia von der Leyen, ahora resulta que son los buenos, que son los héroes, estos mismos que están conduciendo a Occidente a su final y a su decadencia y a una destrucción absoluta de sus sociedades. Pues cabe preguntarse si esto es producto de la programación, si está programado, y parece que sí, o si al final es pura estupidez humana, o incluso puede ser ambas, que se utilicen a los estúpidos y que haya una verdadera cúpula inteligente, perversa por supuesto, que está moviendo todos estos hilos para después empobrecer aún más a la población y tener ellos muchísimo más control y más poder. ¿Qué opinas de esto? Por favor, déjame tu comentario. Estamos viviendo tiempos convulsos, es muy necesario que entre todos nos apoyemos, y si quieres también puedes suscribirte a mi canal, unirte en la pestaña Únete del canal de YouTube, que así también puedes colaborar a que este tipo de periodismo independiente pueda seguir adelante. Y también, por supuesto, activa la campanita para que te salten mis vídeos y no te pierdas ninguno y estés bien informado, pero siempre con la verdad por delante. Muchísimas gracias por haber estado ahí.